Y entonces, ¿quién era que los tenía así? ¿Quién era que los tenía esclavos? ¿Quién era el que los explotaba? ¿Quién era el que los golpeaba? ¿Quién era el que los hería? ¿Quién era el que los tenía en esa condición terrible de destrucción? Uno solo, el enemigo de Dios y a través de estas personas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Les dije que íbamos a ir a Gálatas, pero paréceme que primero mejor vamos a entrar primeramente para entender, ¿sí? Íbamos a ir a Gálatas, pero yo creo que es necesario que vayamos por un punto de la palabra a este lugar, ¿sí? Ok, solamente voy a relatar puntos importantes nomás. Por ejemplo, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Medo-Persia, cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el gobierno de Asuero, que probablemente es el año 485-465 antes de Cristo. Estamos hablando de más como 2485 años a nuestra era o 2500. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, podemos entender y ver que el pueblo de Israel se encontraba en una nación que no era la suya. Recuerde que habían venido de una tremenda esclavitud allá en Babilonia. Entonces, ¿qué sucede? Este Asuero es familia de los descendientes de Ciro, de Darío, de Artajerjes y de Jerjes. ¿Ok? Entonces, dice la palabra de Dios que en ese tiempo hubo un complot. Y este complot, ¿quién lo hizo? Amán. Amán, el número 1, brazo derecho del rey Asuero. Y este hombre Amán, yo lo simbolizo como el mismo Satanás, destruyendo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que Dios inmediatamente buscó la solución de aquel pueblo que estaba en el tiempo de Asuero. Y recuerde, Amán dice que todos se le postraban cada vez de que él pasaba, pero Mardoqueo no se postraba ni se arrodillaba. Entonces, este hombre agarró gran odio contra Mardoqueo y él quería colgarlo, pero resulta que Dios inmediatamente, así como es Él, de que cuando una cosa va a suceder, Él avisa a su pueblo, Él prepara a su pueblo, Él está ahí rápidamente. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro de los tiempos, porque Él conoce que el ser humano es malo y perverso y todo lo que va a hacer. Por eso es que existen las profecías. Bueno. Entonces Dios prepara a Hadasa llamada Esther en el babilónico. Y Dios empieza inmediatamente a tomar en control la vida de todos los israelitas que estaban allá en Medo-Persia, porque ellos iban a ser perseguidos y ellos iban a ser muertos, destruidos. Tanto que el rey Asuero, sin darse cuenta, le dio el anillo del rey a este Amán bandido para que hiciera esta maldad. Bueno, vamos a decirlo inmediatamente. Y dijo Amán al rey Asuero, dice las palabras de este endemoniado hombre. Dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. ¿Por qué? Porque, dice, no guardan tu ley. ¿Cuál ley? La de Asuero. Ok, pero él no era eso. Él metió toda esa cuña ahí para decir que era contra el rey. Pero el rey no tenía problemas con el pueblo de Israel. Era el Amán, porque él deseaba ser adorado. Él deseaba que se arrodillaran. Y como el pueblo de Israel no lo hacía, por eso él se enojó tanto, de tal manera que, mire lo que le dice al rey. Estoy hablando 3:8, pero voy al 3:7 ahora, ¿ok? Dice, en el mes primero, ¿cuál es el mes primero? Abril, ¿sí? Que es el mes de Nisán, ¿sí? Y luego dice, en el año 12º del rey Asuero, en el 12º año del reino de Asuero, ¿sí?
fue echada que quiere decir suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes, como que si hubiera sido brujería, ¿verdad? Y dice, cada mes del año, y salió del mes deudécimo, que es el mes de Adar. En el 12º mes, que es el mes de marzo, Adar en el hebreo, es cuando este hombre iba a ejecutar su acción diabólica contra el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Que inmediatamente Dios prepara rápidamente, porque Dios sabía lo que este hombre endemoniado iba a hacer contra el pueblo, pero preparó a Hadasa. Y Mardoqueo se adelanta, y Mardoqueo rompe sus vestiduras, Mardoqueo se pone en cilicio, Mardoqueo viene y le manda a decir a Hadasa, a Mardoqueo, que se cambie de ropa, que le lleva ropa, para que no esté en esa condición deplorable. Pero dice Mardoqueo, díganle a la reina que si hasta el día de hoy ha sido reina y que si no nos ayuda, Dios mandará ayuda por otra parte, pero ciertamente que tu reino no será estable de la casa de tu padre, le dice. Entonces dice Esther o Hadasa, dice, pues yo no he sido llamada por el rey, pero ustedes pónganse a orar por mí, por ayunar por mí, y yo voy a ayunar con mis doncellas y con la gente que ya tenía que las cuidaba. Entonces dice, y en 3 días, dice, ayunen por mí. Y en el tercer día se presenta ella delante del rey, no siendo convidada a ningún evento. Entonces, ¿qué sucede? Dice ella, si perezco, que perezca. Pero ya sabía ella lo que estaba pasando. Y es cuando le habla al rey Asuero a su corazón, y es cuando el rey también se da cuenta de que Mardoqueo hizo una acción buena, que lo querían matar a este rey, y este no dejó que le hicieran daño. Entonces, ¿qué sucede? Y es cuando él viene y junta las cosas, y es cuando le dice a la reina Esther que ella viene y se toma del cetro del rey, porque el rey no la ha llamado. Pero en ese momento que la mira, Agar, dice la palabra de Dios, que ella halló gracia en el corazón del rey, y le dijo, ¿qué quiere, reina Esther? Bueno, después pasa de que ella los invita a un banquete, tanto al rey Asuero, que era su esposo, como a este malvado Amán. Pero ella no le dice nada hasta el siguiente día, cuando hace otro banquete, porque el rey le dice, te daré la mitad del reino, ¿qué pides? Y luego ella dice, yo solamente pido que vayan a la celebración. Y ellos pues dijeron, pues el Amán estaba contento porque a él se había invitado. Dice la reina, nadie más invitó más que a mí. Bueno, entonces, pero este gallito no sabía que era que le iban a cortar la cabeza a él, porque si él tenía preparada una soga para Mardoqueo, la cosa es que a él le llegó la hora del cerdito, del puerquito. Así pues, entonces, cuando al siguiente día ella dice, mira, dice, fíjese bien, mire bien, vamos ahí, ¿sí? Fíjese bien, fíjese. Ok, vamos aquí, espérame tantito, ¿sí? Espérame. Fíjese lo que dice la reina. Quizás no se lo voy a decir bien a cómo está aquí, ¿sí? Pero yo se lo voy a decir de lo que yo misma he leído. Dice la reina, ¿cómo yo voy a poder soportar, sufrir que mi pueblo, mi nación sea destruida? ¿Quién es el que ha intentado destruir tu pueblo? Porque luego le dice las primeras palabras que le dice, porque si para esclavos venimos a este reino, no nos importaría. Pero ¿qué va a ganar el rey contra este pueblo que se ha destruido? ¿Qué ganaría? Entonces el rey se enoja y dice, ¿qué está pasando? Y entonces ya ella le dice, ¿qué ha pasado? Este malvado Amán nos quiere destruir a todos. Y es cuando ella le revela a él de qué nación ella viene. Lógico que parece medio raro que es su esposa y que no sepa de qué pueblo viene su esposa, ¿verdad? Claro, como había muchos esclavos, de tal manera que este rey mandó a traer jóvenes de todas las provincias, y eran 127 provincias desde el río Éufrates hasta Etiopía o la India, ¿me entiende? Entonces, este reino era grande y gigante. Y luego, ¿qué sucede? Es cuando se llega el momento de que
el rey viene y como ya no puede retroceder en el decreto, le da a Mardoqueo su anillo y luego lo viste y es el segundo del rey Asuero después de que supo la maldad de Amán. Él fue el que tomó el cargo de que tenía Amán ser número 1 en el reino de Asuero, Mardoqueo. Y luego, ¿qué pasa? Corren caballos veloces, van corriendo por todas las 127 provincias del reino para llevarle la noticia a todos los judíos que se defendieran de la obra de Amán, que ya había mandado cartas a todas las provincias para que mataran al pueblo de Israel. Así que entonces dice la palabra de Dios que las cartas, fíjense, esto sucedió el 1 de abril, que es el de Nisan, cuando intentó hacer esto, y luego esta misma palabra de Amán se tenía que cumplir el día, en el mes de marzo, en el 12º mes, que sería, ya le dije marzo, Adar. Entonces, ¿qué sucede? Ellos van con caballos veloces mandados por Mardoqueo y luego empiezan a decirle a las provincias hebreas que se cuidaran, que se defendieran por los ataques de los que seguían a Amán, porque era el segundo del rey. Ok, entonces todos ellos a una iban a destruir al pueblo. ¿Por qué? Por orden de este hombre perverso. Ahora dice: pero sucedió que todos los judíos en todo el reino se defendieron en aquel día, y dice la palabra del Señor que en este mes, que es el mes de Adar, que es marzo, en el día 13